Hola, queridos amigos, lectores, escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. El día de hoy continuaremos con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que te has dignado estar entre nosotros, vivir entre nosotros, darnos las señales desde un principio de que llegaste a habitar con nuestra Madre Santísima María y a caminar con los apóstoles. Permítenos ser entendidos, comprender y razonar el misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, tú mismo, que nos bendigas, que nos llenes de gracia, de misericordia y de paz. Así sea. Y a nuestra Madre Santísima, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, queridos amigos, lectores y escuchas, aquí estamos nuevamente y vamos a ver qué dice, qué secuencia tiene el libro de oración de bolsillo, y se refiere a una hermosa oración del soneto de Fray Miguel de Guevara, O.S.A, y es a Jesús crucificado. Dice así: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y encarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dulce corazón de María, sé la salvación mía. Bueno, consagramos este programa, este canal, a nuestra Madre Santísima María. Continuaremos en los siguientes capítulos, Y ahora vamos a hablar de este título tan interesante, que es la mistagogía de la celebración. El numeral 1234 refiere: el sentido y la gracia del sacramento del bautismo aparece claramente en los ritos de su celebración. Cuando se participa atentamente en los gestos y las palabras de esta celebración, los fieles se inician en las riquezas que este sacramento significa y realiza en cada nuevo bautizado. El numeral 1235 refiere: la señal de la cruz al comienzo de la celebración señala la impronta de Cristo sobre el que le va a pertenecer y significa la gracia de la redención de Cristo, es decir, que Cristo nos ha adquirido por su cruz. Numeral 1236. El anuncio de la palabra de Dios ilumina con la verdad revelada a los candidatos y a la asamblea y suscita la respuesta de la fe inseparable del bautismo. En efecto, el bautismo es de un modo particular el sacramento de la fe, por ser la entrada sacramental en la vida de la fe. Numeral 1237. Puesto que el bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador, el diablo, se pronuncian uno o varios exorcismos sobre el candidato. Este es ungido con el óleo de los catecúmenos, o bien el celebrante le impone la mano y el candidato renuncia explícitamente a Satanás. Así preparado puede profesar la fe de la Iglesia, a la cual será confiado por el bautismo.
Interesantísimo, queridos hermanos. Numeral 1238. El agua bautismal es entonces consagrada mediante una oración de epíclesis. En el momento mismo o en la vigilia pascual, la Iglesia pide a Dios que por medio de su Hijo el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua, a fin de que los que sean bautizados con ella nazcan del agua y del Espíritu, con referencia en Juan 3, versículo 5. Numeral 1239. Sigue entonces el rito esencial del sacramento, el bautismo propiamente dicho, que significa y realiza la muerte y el pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración en el misterio pascual de Cristo. El bautismo es realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal, pero desde la antigüedad puede ser también conferido derramando 3 veces agua sobre la cabeza del candidato. Numeral 1240. En la Iglesia Latina, esta triple infusión va acompañada de las palabras del ministro X, por decir así: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En las liturgias orientales, estando el catecúmeno vuelto hacia el oriente, el sacerdote dice: el siervo de Dios, N, por decir así, es bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y mientras invoca a cada persona de la Santísima Trinidad, lo sumerge en el agua y lo saca de ella. Numeral 1241. La unción con el santo crisma, óleo perfumado y consagrado por el obispo, significa el don del Espíritu Santo. El nuevo bautizado ha llegado a ser un cristiano, es decir, ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y rey. Numeral 1242. En la liturgia de las iglesias del Oriente, la unción postbautismal es el sacramento de la crismación, es decir, confirmación. En la liturgia romana, dicha unción anuncia una segunda unción del santo crisma que dará el obispo, y el sacramento de la confirmación, que por así decirlo confirma y da plenitud a la unción bautismal. Numeral 1243. La vestidura blanca simboliza que el bautizado sea revestido de Cristo. Ha resucitado en Cristo. El cirio que se enciende en el cirio pascual significa que Cristo ha iluminado al neófito en Cristo. Los bautizados son la luz del mundo. En relación con Mateo 5, versículo 14. El nuevo bautizado es ahora hijo de Dios. En el Hijo único puede ya decir la oración de los hijos de Dios, es decir, el Padre nuestro. Numeral 1244. La primera comunión eucarística, hecho hijo de Dios, revestido de la túnica nupcial, el neófito es admitido al festín de las bodas del Cordero y recibe el alimento de la vida nueva, el cuerpo y la sangre de Cristo. Las iglesias orientales conservan una conciencia viva de la unidad de la iniciación cristiana, por lo que dan la Sagrada Comunión a todos los nuevos bautizados y confirmados, incluso a los niños pequeños, recordando las palabras del Señor: dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis. Según Marcos 10, versículos 14. La Iglesia Latina, que reserva el acceso a la Sagrada Comunión a los que han alcanzado el uso de razón, expresa como el bautismo introduce a la Eucaristía, acercando al altar al niño recién bautizado para la oración del Padre Nuestro. Numeral 1245. La bendición solemne cierra la celebración del bautismo. En el bautismo de recién nacidos, la bendición de la madre ocupa un lugar muy especial. Punto número 4. ¿Quién puede recibir el bautismo?
No perdamos de vista que estamos en el capítulo primero de los sacramentos de la iniciación cristiana. Dice el numeral 1246, es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado y solo el bautismo de adultos. Por ejemplo, refiere en el 1247, en este numeral, en los orígenes de la Iglesia, cuando el anuncio del Evangelio está aún en sus primeros tiempos, el bautismo de adultos es la práctica más común. El catecumenado, preparación para el bautismo, ocupa entonces un lugar importante. Iniciación a la fe y a la vida cristiana. El catecumenado debe disponer a recibir el don de Dios en el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Numeral 1248, el catecumenado o formación de los catecúmenos tiene por finalidad permitir a estos últimos, en respuesta a la iniciativa divina en unión con una comunidad eclesial, llevar a madurez su conversión y su fe. Trata de una formación y noviciado debidamente prolongado de la vida cristiana, en que los discípulos se unen con Cristo, su Maestro. Por lo tanto, hay que iniciar adecuadamente a los catecúmenos en el misterio de la salvación. En la práctica de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados deben celebrarse en los tiempos sucesivos e introducirlos en la vida de fe, la liturgia y la caridad del pueblo de Dios. Numeral 1249. Los catecúmenos están ya unidos en la Iglesia, pertenecen ya a la casa de Cristo y muchas veces llevan ya una vida de fe, esperanza y caridad. La Madre Iglesia los abraza ya con amor, tomándolos a su cargo. Un título, el bautismo de los niños, numeral 1250. Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratitud de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Mucha atención con esto, porque algunos lo hacen de una manera muy diferente ya cuando están con una edad ya mayor. Pongamos atención. Numeral 1251. Los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida de Dios, es decir, que Dios les ha confiado. Numeral 1252. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se haya bautizado también a los niños. Bueno, fe y bautismo. En este numeral refiere en el 1253 el bautismo y el sacramento de la fe, pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes. Solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Al catecúmeno o a su padrino se le pregunta: ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y él responde: la fe. Qué bonito y qué tan sencillo, ¿verdad? Numeral 1254. En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Por eso la Iglesia celebra cada año en la vigilia pascual la renovación de las promesas del bautismo. La preparación al bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva.
El bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana. No es nada más bautizarlos y aventarlos a la vida, a que caminen. ¿Y la escuela de la fe? ¿Dónde queda, hermanos? Hay que continuar con la vida cristiana con fe. Después del bautismo hay que darle seguimiento con la escuelita en las parroquias, en las iglesias, para el crecimiento de su fe y de su espiritualidad. Y el numeral 1255 dice, para que la gracia bautismal pueda desarrollarse, es importante la ayuda de los padres. Ese es también el papel del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto, en su camino de la vida cristiana. Su tarea es una verdadera función eclesial, es decir, officium. Toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida por el bautismo. Queridos hermanos, ahí nos vamos a detener. Todo esto está sumamente interesante y de un progreso significativo. Quiero agradecerles por seguir el canal, por seguir compartiendo y permitiéndonos leer a los compañeros y amigos, hermanos en Cristo, leer el catecismo juntos, escuchar el catecismo, implorar en oración para que Dios escuche nuestros ruegos y podamos entrar en su presencia. Que Dios nos ampare, nos bendiga, aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Recuerden orar por la paz del mundo, de los 5 continentes, por la paz de Israel, de Ucrania, de Rusia, y especialmente también por los más necesitados, los enfermos, las personas con capacidades diferentes, y también por aquellas que necesitan de trabajo, de comida, de casa, vestido y sustento. Recuerden que Dios viste a las flores del campo y les da de comer a toditos, a todos los animales del campo, cuanto más no a su máxima creación, el hombre y a la mujer. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Recuerden darle like, suscribirse y compartir. Soy Chuchín, el catequista. Y si Dios quiere y es la voluntad de Él, por aquí nos vemos pronto.